En esta práctica de biomecánica vamos a tratar el tema de la acelerometría. Cada vez que el pie entra en contacto con el suelo, se produce una rápida desaceleración vertical en la extremidad inferior, provocando una onda de choque que es transmitida por todo el cuerpo, desde el pie hasta la cabeza. Durante la propagación de este impacto desde el pie hasta la cabeza, diferentes factores como las zapatillas, la superficie o incluso músculos, huesos y otros tejidos absorben parcialmente el impacto para proteger del daño en el cerebro provocado por la excesiva aceleración en cabeza. Este proceso es conocido como absorción del impacto. Sin embargo, se piensa que una exposición acumulada y repetida de estos impactos de aceleración, como ocurre en las carreras de larga distancia, por ejemplo, puede sobrecargar y fatigar el sistema musculoesquelético, disminuyendo así su capacidad para absorberlos y aumentando el riesgo de lesión. La medición de los impactos de aceleración se realiza a través de instrumentos llamados acelerómetros, como los que tenemos aquí hoy. Estos son sensores inerciales triaxiales que miden el cambio de velocidad de una masa, es decir, la aceleración y desaceleración de un segmento corporal durante el movimiento. Estos sensores miden en unidades gravitacionales. Recordad que un G son 9,8 metros por segundo al cuadrado. Existen diferentes factores que pueden modificar los impactos durante la carrera, por ejemplo. Podemos hablar de la técnica de carrera. Si tenemos una buena técnica de carrera, seremos más eficientes y reduciremos los impactos de aceleración. Otro ejemplo sería la superficie de carrera. Siempre hemos oído decir que la carrera por montaña disminuye los impactos en comparación con la carrera sobre asfalto. Además, también podemos hablar de la fatiga, como hemos comentado anteriormente, o el equipamiento deportivo, ya que el uso de distintos tipos de calzado o soportes plantares pueden modificar o alterar la absorción de estos impactos.